el quinto sello, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y ahora sí, el sexto sello. ¿Lo tenemos? Por favor, me dicen amén. ¿No todos lo tienen? Ok, dice así. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo el viernes fue que tembló aquí. ¿Cuántos lo sintieron? ¿Verdad? Ayer, no, el viernes. Dice que hubo un, ¿qué? Un gran terremoto. ¿A cuánto les gustan los temblores? Bueno, yo no sé, yo soy una que yo medio que siento y ya, hermanos, yo vivo en una segunda planta y mi esposo es el que me dice como que tenga paz, ¿verdad? Y respire profundo. A un día que tembló muy fuerte, yo le dije, ya voy para abajo, yo no me voy a quedar aquí. Dice, y el sol, ¿cómo se puso? Negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14. ¿Y qué pasó en el cielo? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15, perdón. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Oiga lo que decían. ¿Qué decían? Caed sobre nosotros y escondednos. ¿De qué? Yo soy igual, Jessy. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Recordemos que el pecado entra, hermanos, al hombre por medio de la desobediencia en el capítulo 3. Y cuando uno estudia toda la palabra, hermanos, va viendo cómo se va gestando el plan, un plan meticuloso de Dios. Adán y Eva son expulsados del Edén. Luego viene por medio de ellos una descendencia. Vemos a Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Dice que Noé, ¿cuántos años predicó? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años predicó Noé? Hola. Como decía, no, más de 100 años. ¿Cuántos predicó? ¿Ah? No, ¿cuántos años predicó Noé? 120 años. 120 años. Lo que duró haciendo el arca, predicando. Viene Noé y dice que la gente se burlaba de Noé. ¿Saben por qué se burlaban de Noé? ¿Alguno sabe? ¿Por qué, hermana Patricia? Ajá. Ok. De hecho, hermanos, para ese tiempo, cuando Noé empieza a predicar, no había llovido en la tierra. Lo que caía era como lo que llama uno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como un tipo llovinita, como un rocío, ¿ok? Lluvia como tal no había caído. Entonces la gente se reía, era algo ilógico, ¿verdad? Pero bueno, viene Noé, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Noé y su familia son salvos,
¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Bueno, encontramos a Abraham, ¿verdad? Luego vemos a Moisés, a José, perdón. Luego a Moisés. Y así vemos un plan trazado, hermanos. Y luego viene David. Después de David, hermanos, se instaura un reinado, ¿verdad? Ya no una teocracia, ¿verdad? Ya no una teocracia, sino que ya había una, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Una monarquía, ¿ok? Se establece un reinado. Con Salomón, con uno de los hijos de Salomón, hubo una fractura en el reinado de Israel. Israel era solo un pueblo, ¿verdad? Solo había un reinado. Con uno de los hijos de Salomón hay una fractura y se divide el pueblo en el reinado de Israel y en el reinado de Judá. Por eso ustedes van a ver que en Primera de Reyes y Segunda de Reyes se habla, y fulano reinó sobre Judá, y fulano reinó sobre Israel. No era lo mismo, eran dos pueblos, digámosle, el país se había, o el pueblo o la nación de Israel se había fraccionado, y eso también nos habla de muchas cosas. Luego viene la época de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Sofonías, de Ezequiel, ¿verdad? De Daniel, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel, hermanos. Y luego termina lo que llamamos el Antiguo Testamento, que eso es parte del plan de salvación para llevarnos a algo muy especial, el Nuevo Testamento, donde arrancamos con el nacimiento, el antes y el después, pero es parte del mismo plan de salvación. Viene Cristo. Y a partir de ahí, hermanos, ayer hablábamos del bautismo de Juan, hablábamos del bautismo de Cristo y hablamos del bautismo del creyente. Nosotros pensaríamos que el bautismo de Juan es el mismo bautismo que nosotros practicamos. No es el mismo, no es el mismo. Ni el de Jesús es el mismo que practicamos nosotros. Es otro tipo de bautismo. Sí por medio de agua, pero el de Cristo era para establecer su ministerio y también como una prueba hacia Juan el Bautista de quién era el Mesías. Entonces, ven como, hermanos, cuando uno va estudiando poco a poco la palabra, uno va entendiendo que lo que podía decir Sofonías, que lo leyó la hermana Lourdes anteriormente, tiene que ver con Apocalipsis. Que lo que Daniel capítulo 7 habla tiene que ver con Apocalipsis. Claro que sí. Porque, hermanos, como les digo, Dios le plació hacer un plan. Y las cosas, a veces nosotros creemos que como que Dios, no tiene el control de las cosas. ¿Se acuerdan cuando les dije la semana pasada, cuántos oramos? Señor, toma el control. No, el Señor siempre ha tenido el control, hermanos. Y lo vemos al ya concluir, hermanos, este reinado de iniquidad y de pecado, hermanos, va a concluir en Apocalipsis. Cuando dice ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, hermanos, no es solamente porque nosotros hemos llegado al cielo, sino, hermanos, porque se va a acabar la iniquidad, la injusticia, el pecado en la tierra, hermanos. Pero ¿cómo yo entiendo eso si no es a la luz de escudriñar Apocalipsis? Ok. Dice, un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como ¿qué? Y las estrellas del cielo cayeron. Yo me acuerdo, hermanos, yo muy chiquita leer eso y yo pensaba, pero si se dice que una estrella es tan grande, ¿cómo van a caer las estrellas en la tierra? Los que les gusta ahí la astronomía,
Hermanos, yo lo pensaba en una forma literal. Y hemos aprendido que en Apocalipsis mucho del lenguaje que se nos menciona es simbólico. En la Biblia, hermanos, las perturbaciones celestiales muy a menudo están conectadas con la venida de Jesús, del Mesías. Por ejemplo, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías, y Jesús mismo describe tales cosas, como lo que leía la hermana ahora en Sofonías capítulo 1, verso 14 al 16, y lo leo para ustedes. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y como Joel, hermano, Joel capítulo 2, verso 10 al 11, dice así: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y termina ese versículo: ¿quién podrá soportarlo? Recordemos, hermanos, que cuando nosotros empezamos a estudiar este libro de Apocalipsis, hay diferentes formas de interpretarlo. Hay personas que lo han interpretado de diferentes formas, ¿verdad? Según su pensamiento, el preterista, el futurista, el historicista. ¿Se acuerdan de eso? No voy a centrarme mucho, porque ya lo habíamos hablado muy claramente. Pero aquellos que consideran estos eventos como historia, los han espiritualizado. Por ejemplo, Adam Clark dice que este gran terremoto no es un terremoto de magnitudes físicas, ¿ok? No va a ser un gran terremoto como lo que tal vez se vio en lo que se ha visto en Japón, lo que se vio en Filipinas, lo que se vio en Venezuela, sino que lo que consideran teólogos como Adam Clark nos habla de un cambio más estupendo en la constitución civil y religiosa del mundo. Si se refiriera a Constantino el Grande, el cambio que fue hecho por su conversión al cristianismo, recordemos que Constantino en el año 300 se convierte al cristianismo. Y digo se convierte porque eso fue una mampara o un engaño de Constantino. Al verse que la iglesia o el cristianismo había crecido tanto, pensó que tal vez podía perder su imperio y entonces decide convertirse al cristianismo. Pero Constantino siguió siendo un pagano. ¿Ok? Introdujo el paganismo, gracias pastor, introdujo el paganismo más bien al cristianismo. El cambio que fue hecho por su conversión al cristianismo podría haber sido representado apropiadamente bajo el emblema de un terremoto. Como les digo, los que tienen el pensamiento historicista creen que lo de Constantino es ese gran terremoto. Pero no podemos, los que tenemos otro pensamiento, no podemos darlo por hecho, ¿verdad? Porque consideramos que en el caso de Apocalipsis capítulo 6, lo que nos está hablando es de cosas futuras. Ahora dice: el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora, estas imágenes podemos tomarlas como poéticas, no reales. Juan no está utilizando técnicamente un lenguaje científico preciso, sino que recordemos que Juan está describiéndonos lo que él vio. ¿Se acuerdan del trono? Kay, tal vez si me traen un poquito de agua, les agradezco. Ok.
Recordemos que Juan, hermanos, cuando nos ha descrito lo que él vio, gracias pastora, lo que él vio en el cielo, era una forma, hermanos, de representar lo que él estaba viendo, pero porque recordemos que lo que él veía en el cielo no era algo normal, digámosle, a lo que yo puedo ver aquí. Por ejemplo, yo les digo, para que recordemos eso, esto, ¿pueden decirme las características de esto? Ok, una tela, ¿qué color? Azul, ok. Podemos decir que es de una fibra sintética, ok. Para Juan, hermanos, darle características a cosas que él estaba viendo en el cielo eran difíciles. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? De tomar lo que ya él había visto en la tierra y ponerlo como de ejemplo, ¿verdad? Para que pudiéramos entenderlo nosotros, ¿verdad? Hablamos, ¿se acuerdan en algún momento del mar de cristal? ¿Se acuerdan? ¿Y qué significaba el mar de cristal? Nos recuerda, ¿verdad? El lavacro donde se metían los sacerdotes, ¿verdad? A limpiarse, a purificarse. Entonces, mucho de lo que Juan nos habla aquí, hermanos, puede venir en un término simbólico, ¿ok? Como se acuerdan, de hecho un día de estos estábamos hablando, ¿verdad? De los 7 espíritus, porque un hermano nos habló de Romanos, capítulo 5, capítulo 8, verso como 12, que hablaba del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y él decía, pero yo nunca veo el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Está implícito, hermanos. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es diferente al Espíritu Santo? No es lo mismo, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, espíritu de gracia. ¿A qué se refieren? ¿Ustedes saben? Al mismo Espíritu Santo, ¿verdad? No es que hay otros espíritus, es solo uno, la palabra lo dice, ¿ok? Entonces, eso no lo podemos olvidar mientras estemos estudiando aún más Apocalipsis. Dice así, continuamos. Todas las personas son, dice, y los reyes de la tierra. Ese versículo yo quiero que usted lo marque. Verso 15. ¿Quiénes? Vamos a ver, va a describir a una población o va a describir a personas, ¿ok? Y márquelo en su Biblia. Dice, verso 15. Primero, ¿a quiénes menciona? Ok, dígalo conmigo, a los reyes de la tierra. Márquelo. ¿A quiénes más? ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Ok, ¿a quién más? 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 Ok. O sea, no está dejando por fuera a nadie. Ricos, pobres, libres, esclavos, capitanes, poderosos. Diga conmigo todos. ¿Por qué? ¿Qué nos está hablando Juan ahí? Bueno, que todas las personas, no va a haber ni una sola persona, hermanos, que merezca la ira de Dios que no sea humillada. Porque a veces la gente dice, es que el pobre, ¿verdad? Los pobres heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué clase de pobre era el que estaba hablando Jesús en el Sermón del Monte? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Los pobres, los ricos, los poderosos, los reyes, los capitanes. El juicio es el más profundo de todos porque es la ira, dice ahí, es la ira del Cordero. Es la ira, el verso 16, es la ira del Cordero. Vuelvo y repito, Génesis capítulo 3, verso 15. A partir de ahí, hermanos, vemos un mundo en decadencia. El hombre una y otra y otra y otra y otra vez 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 cae continuamente en una espiral de pecado. Y yo lo he mencionado durante todas estas lecciones que les he dado. ¿Cuántos quieren que se acabe la injusticia? ¿Cuántos quieren que no haya inseguridad? ¿Cuántos quieren vivir en un mundo de paz?
¿Cuándo va a suceder eso, hermanos? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Ah? Cuando Cristo establezca su reino, hermanos, y eso es otra cosa que nosotros, o que yo creo que les he mencionado, o se los mencioné a los hermanos que estamos estudiando Romanos, el casi ya, pero todavía no. El reino de Cristo está aquí, en medio nuestro. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el reino de Cristo, el reino de Dios ha venido? Sí, ha venido, ok, pero porque todavía hay pecado. ¿Ah? Ustedes están diciendo que el reino de Dios, Jesús lo dijo, ¿no? ¿El reino de Dios qué? Se ha acercado, pero porque hay pecado. Ok, pero si el reino de Dios... Ok, es lo que se llama la teología del casi ya, pero todavía no. El reino de Dios se ha acercado cuando Cristo vino a esta tierra. Ahora, usted y yo somos parte de ese reino. Ya no somos del reino de Jesús, lo dijo, ya ustedes no pertenecen al reino de abajo, de las tinieblas, ¿ok? Pero va a haber un final para ese reinado de tinieblas. ¿A dónde lo vamos a encontrar? ¿En dónde? En Apocalipsis, hermano. Y ahora sí, va a venir Jesús en el capítulo 19, dice montado en un caballo blanco, ¿verdad? Y se acuerdan que dice fiel y verdadero, y que de su boca salía ¿qué? Una espada. Va a venir ahora sí, hermanos, a ejecutar juicio contra el hombre. Ayer nosotros hablábamos de siete clases de bautismo. ¿Cuántos saben que hay 7 clases de bautismo? Levánteme la mano. Sí, ya usted sí, si usted lo sabe, usted lo sabe. Okay. Nosotros siempre hemos hablado del bautismo. ¿Cuáles son los bautismos que más normalmente conocemos nosotros? El de agua, muy bien, ajá. ¿Cuál más? ¿Qué más? Y el de fuego. ¿Qué más? Ok. ¿Usted sabe que existe el bautismo de Juan? El bautismo de Cristo, el bautismo de Moisés. Si usted no quiere, hermanos, usted quiere aprender, más bien la palabra dice, si usted quiere aprender, venga los sábados. Y hay un bautismo, ¿verdad? Que yo le decía a Jessica, ¿se acuerdan ese canto? Hay una llama que arde en mí, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros? Fuego, 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 fuego. Hace muchos años alguien me decía, un hermano pastor, a veces la gente no sabe lo que canta, ¿verdad? Pero ahí en ese canto dice que es un fuego ¿para qué? Para purificar, ¿verdad? Y entonces ayer hablábamos de el maestro nos llevó a tomar dos de esos 7 bautismos y exponerlos. Y nosotros tomamos, el grupo que estaba, donde estaba yo, tomamos ¿cuál, Jessica? ¿El bautismo de qué? De fuego y el del bautismo de Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que es el mismo? El bautismo en fuego y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ah? Diferentes, correcto. Ejecutadas por el mismo, el Espíritu Santo. Pero el bautismo en fuego, hermanos, es para juicio. Y el bautismo en el Espíritu Santo es para unirnos a Cristo y hacernos un solo cuerpo. Si usted quiere estudiar o si tiene preguntas, vaya, le pregunta a Adrián. Ya no es al pastor, pregúntele a Adrián. Ve y sí, ¿verdad, pastor? Ya que le pregunten a Adrián. Adrián se metió en eso. Y ustedes van a ver, hermanos, en Apocalipsis muchas veces que se menciona fuego. Y nosotros creemos que tal vez la gente literalmente va a ser calcinada. No, ese fuego nos está hablando de juicio. Y no un juicio, hermanos, injusto. Un justo juicio. Es la ira de amor.
la ira del amor sacrificial que hizo lo sumo por nosotros y nuestra salvación, lo que nos habla de que ciertamente habrá un mal que espera su destino en las manos de Dios. Y cada vez que yo hablo, hermanos, del juicio, porque es el justo juicio de Dios, hermanos, recordemos que si Dios no ejecuta su juicio contra, hermanos, contra el pecador, sería un juez injusto. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos ¿qué? Somos justificados pues. ¿Por qué? Ok, ¿por medio de quién? De Jesucristo. El justo juicio de Dios fue ejecutado en Jesucristo y ya, hermanos, nosotros podemos gozar de la justificación. Pero el que no le quiere reconocer, el que no le hace su Señor, va a tener, hermanos, el justo juicio de Dios. Dice, verso 15, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué les recuerda eso? ¿O qué les dice eso a ustedes? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. De Elías, dice Jesse. Sí, pero no. ¿Qué más? ¿Ah? Que nadie puede esconderse, dice Keila. Plan de salvación. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron? ¿Y por qué buscaron hojas de higuera para taparse? Si siempre estuvieron desnudos. Se escondieron. Ellos se escondieron no solamente por el terror del juicio que Dios iba a ejecutar y de la ira del Cordero, sino por el justo juicio de aquel que está sentado en el trono. Hermanos, le voy a decir algo, y lo dice un teólogo: lo que más temen los pecadores no es la muerte. La gente no tiene temor de la muerte. Lo que más le teme al pecador, hermanos, es estar frente a Dios. Unos compareceremos, todos estaremos delante de la presencia de Dios, ¿sí o no? Unos para juicio y otros para qué. ¿Ah? ¿Para qué, pastor? Todos vamos a comparecer en algún momento. Y hay gente que viene y justifica. No, hermana, usted me ve así, pero no, usted no sabe la relación que yo tengo con Dios. Totalmente de acuerdo. Yo no tengo un escáner, yo no soy, ¿cómo se llama? No soy un escáner espiritual, ¿verdad? Yo no soy un unciómetro. Yo no. Pero Jesús fue muy claro, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Y no estoy hablando de buenas obras por aquello, porque a veces podemos pensar, pero yo no le hago mal a nadie. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? ¿A qué fruto hacía Jesús referencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Al fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Y ese fruto es como una mandarina, tiene gajitos. ¿Cuáles son esos gajitos?
paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿qué más? Templanza, fe, dominio propio. A eso es lo que se está refiriendo Jesús cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. Uh-huh. Y hermanos, si hay todos los hermanos, uno son muy, ¿cómo se llama? Uno los motiva a seguir adelante, los que estamos los sábados, pero si hay una que ha sido, ¿verdad?, persistente, ha sido la hermana Idaira. La hermana Idaira a veces viene o de su trabajo o viene de su casa, y la hermana Idaira no vive a 300 metros, ni a 1 kilómetro, pero ella viene. Y uno ve, hermanos, que aprovecha y ella está apuntando y está poniendo atención. Y ya lo sabe todo, hermana. No, hermanos, no. Yo no lo sé todo. Jessica, ¿ya lo sabe todo? No, pastor, ¿ya lo sabe? No, mejor no le pregunto. Que no sabe nada, eso esperamos, ¿verdad? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16. Y le decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. ¿Y qué? ¿Usted no cree que es como irónico decirle a las peñas que caigan sobre nosotros y que nos escondan? ¿No es como irónico? Si le cae a alguien un monte, lo menos que va a hacer es esconderlo. ¿Qué va a hacer? Hasta ahí llegó, ¿verdad? Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Ahora, ¿por qué? Porque estas personas, según ellos, hermanos, según ellos, pretendían que los montes, que las peñas los escondieran, porque preferían, hermanos, morir a encarar su pecado, a arrepentirse. ¿Cuánta gente, hermanos? Y ayer nosotros hablamos de alguien que conocimos. Hermanos, hay gente que prefiere echarle la culpa a los demás que responsabilizarse de su pecado. Me decía mi hija Keila, mamá, cuando a mí alguien viene y me pide perdón y me dice, vea Jessica, yo le quiero pedir perdón a usted porque yo la regañé a usted, pero eso fue porque usted. Y decía Keila, mamá, dice, una vez un compañero de trabajo que le pegó una gritada a Keila y llegó y le dijo, vea, yo quiero que me disculpe, que me perdone, pero yo lo hice por esto, esto y esto. Eso es perdón, eso es pedir perdón. Eso es justificarse. Eso es justificarse. Y hablábamos ayer de una persona que nosotros conocemos que todo es el mundo contra él. Nunca no reconoce que se equivocó o que falló. No, es que la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque esto. No, es que yo no hago esto por esto. Yo no diezmo porque todos los pastores son unos ladrones. Yo no ofrendo por esto. Yo no me congrego por esto. Hermanos, estudiando nosotros, yo creo que yo lo comenté la semana pasada, pero lo voy a comentar por si no lo comenté. Leyendo nosotros, estudiando un poco sobre Hebreos, Hebreos nos habla sobre el pecado de la incredulidad.
Y entonces contaba un hermano que otro hermano vino y le dijo, vea, yo tengo un problema, yo no creo que Jonás haya estado vivo en el pez 3 días y 3 noches, yo no creo. Yo no sé si usted se ha cuestionado eso en algún momento, ¿verdad? Si Jonás estuvo o no vivo. Pero esta persona le decía, yo no creo, pastor, yo no creo que Jonás estuviera vivo en el pez durante 3 días y 3 noches. Entonces el pastor ahí le explicó algo. Y el hombre le dijo, ok. Su respuesta me convenció. Está bien, lo que usted me dijo, está bien. Y entonces le dice el pastor, vea, le voy a decir algo, su problema no es una cuestión intelectual, gracias, que a veces me dan las palabras. Su problema no es un problema intelectual, su problema es un problema de pecado, le dijo el pastor. Y entonces le dice este hombre, ¿cómo, pastor? Y le dice, sí, usted no tiene problemas con lo que diga la Biblia, usted lo que tiene es pecado en su corazón. Y este hombre reconoció y le dijo al pastor, sí, pastor, yo tengo un pecado, soy casado, pero de amante tengo a mi secretaria, y es más, yo le pago a ella el apartamento donde ella vive. Muchas veces nosotros, hermanos, no es que tenemos problemas intelectuales con la Biblia. Nuestro problema, ¿sabe cómo se llama? Pecado. Yo no entiendo esto. No, yo no lo entiendo. Entiéndamelo a lo que le digo, porque hay cosas de la Biblia que yo no entiendo, ¿verdad? Hay cosas que yo no entiendo. Pero muchas veces, no, yo no entiendo esto. Pero muchas veces no es que no lo entendemos, es que hay pecado en nuestro corazón. Y nos es más fácil decir, no, parece que la Biblia se está contradiciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? A reconocer que yo realmente he pecado. Y va a haber, dice, ¿se acuerda cuando leímos que aún en Apocalipsis, creo que eran los capítulos, no me acuerdo si 10, 11, no me acuerdo ahorita, que iban a haber hombres y gente diciendo, levantando su puño en contra de Dios, y aunque morían por el justo juicio de Dios, seguían en contra de Dios, levantando su rostro y reclamando. Y decía el hermano R.C. Sproul, dice, van a haber 2 tipos de personas en el infierno: los que se despierten y digan, no puede ser que yo esté aquí, ¿cómo puede ser que yo haya llegado aquí? Y los que levanten su puño y su rostro contra Dios y digan, eres tú el que me mandaste aquí. Y decía R.C. Sproul, si yo en algún momento dice, yo prefiero estar en los primeros. Llorar de angustia por estar ahí. Pero va a haber aún en el infierno, y aún en el infierno hay gente, hermanos, que está levantando su puño contra Dios. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Un día, hermanos, hasta el más ateo va a reconocer quién es Dios. Ahí lo dice. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Queremos escondernos del rostro de aquel que está sentado. ¿Dónde? ¿Quién está sentado en el trono? Dice, y de la ira del Cordero. ¿Porque qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Estos últimos versículos, hermanos, nos hablan del justo juicio de Dios para aquellos que no creyeron en Jesucristo y no lo hicieron su Salvador.
Y yo no sé, hermanos, si dentro de esta población o de estas personas que se está hablando, habrán familiares de nosotros. Pero eso, hermanos, nos tiene que hacer correr a ir a predicarles sobre Cristo. Y no solamente recitarles versículos bíblicos. ¿Se acuerdan para los tutores? La D de discipulado o de discipular, dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Yo a Ronita lo molesto y le digo, Ronita, debiendo ser maestro, ¿verdad? Yo le digo a Ronita, nada más me vuelve a ver y se echa una risilla. Hermanos, nuestro ejemplo. Es muy fácil pararse aquí y decirles a ustedes, oren. Es muy fácil aquí pararse y decirles, estudien la palabra. Es muy fácil decirles a ustedes, hermanos, congréguense. Es muy fácil decirles, busquen al Señor. ¿Sí o no? Es más, hay padres creyentes que se lo dicen a sus hijos y ellos no lo hacen. Eso es muy fácil, decir es muy fácil, hacer es lo que marca la diferencia. Mi esposo decía ahora, nosotros venimos a la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿A dónde voy? ¿Para dónde va el domingo? ¿Para la iglesia? Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Para terminar, hay muchas opiniones diferentes, pero quizás es mejor decir que los sellos, las trompetas y las copas que serán descritas después no son estrictamente eventos en secuencia. Nada más voy a mencionar esto. Cronológicamente las trompetas no siguen a los sellos y las copas no siguen a las trompetas. Los primeros 6 sellos, hermanos, y eso es a lo que me quiero enfocar para terminar este capítulo 6. Los primeros 6 sellos son un resumen, y es lo que hemos estudiado aquí en este capítulo 6, es un resumen breve de lo que ocurrirá en el día del Señor. En el día del Señor. Hasta el momento, hermanos, de ese apocalipsis o esa revelación que va a suceder en el capítulo 19. Del capítulo 4, hermanos, del capítulo 6, donde se empiezan con los sellos, hasta el capítulo 19, hermanos, vamos a ver cómo Dios va a ejecutar su justo juicio sobre las naciones. Ahora, ¿quién podrá sostenerse en pie? Así termina el 6º sello. Solamente el creyente puede estar delante de este gran juicio, aquel que es justificado por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1 al 2? Justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? ¿Por medio de quién? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Solo el creyente, hermano, justificado puede estar firme. ¿Quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá estar de pie? Solo el creyente justificado por la gracia. El creyente puede permanecer en pie frente al juicio porque Jesucristo ya ha llevado la ira que merecíamos. Hermanos, no hay refugio en las cuevas, solo en el Cordero de Dios. Solo en el Cordero de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, verso
12. Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estamos firmes. Así terminamos este capítulo 6, hermanos, pero no hemos terminado con los sellos. Los sellos los vamos a ver en el capítulo, en el capítulo 8. El capítulo 7, ese se lo vamos a dar al pastor. Pastor, Dios me los bendiga.